al 52, quiero volverles a informar que mañana tenemos discipulado comenzando la carrera. Por favor, no se olviden, mañana estamos, ese discipulado está bien poderoso, bien bravo. Entre, porque estamos hablando muchas cosas. Acuérdese de hacer la asignación. Ibeliz está indispuesta de salud, France. Ibeliz está bien un poquito afectadita. El asma y toda esta cuestión, el polen hace mucho efecto y hay que entender eso. Y todos los que están afectaditos. Hay una niña que amamos mucho, que amamos mucho y que cumplió años. Rosemary, pasa por aquí, mamá, vamos a cantar. Cumplió años, happy birthday, mamá. Vente rapidito que vamos a orar por ti. Rosemary, happy birthday. Vamos, vente aquí rapidito, mamá. Vente, no te preocupes, vente. ¿Cuántos años cumpliste? 8 añitos. Un aplauso para esta belleza. Padre, vengo ante ti, Señor, presentando a tu hija en este momento. Cúbrela, Señor, igual con su hermanito, con tu Santo Espíritu. Líbrala de todo mal, de todo peligro. Líbralo, Señor, de los ataques, Señor, que el enemigo tiene pautado para estos niños, Señor. La cubrimos con tu escudo protector divino. Ángeles, Señor, guerreros están alrededor de ella por siempre y para siempre. Dale, Señor, vida y salud y que siga cumpliendo muchos años más y que tu propósito se pueda ver cada vez más perenne en su vida, en tu nombre. Amén, amén, amén. Happy birthday, mamá. Dios te bendiga, mi amor. Te amo. Dios te bendiga, mamá. Qué linda. Qué linda. Tremenda. Sí. Mantengamos a los niños en oración totalmente, todo el tiempo. Mañana el discipulado y el sábado estamos en Radiovisión Cristiana. Estamos hablando acerca de Hebreos, capítulo 6. Está bien bueno ese discipulado también. Y el domingo estamos aquí como de costumbre con el tema Creciendo en Gracia y Sabiduría. Amén. Vamos a la palabra del Señor en este momento y vamos a comenzar a repartir. Vamos a Marcos capítulo 10 y voy a pedir a Papito que lea los primeros 2 versículos. Wandita, léeme el 48 al 49. Mili, lee del 50 al 51 y Wilson me lee el 52. Vamos a comenzar la lectura de esta historia muy fascinante de Bartimeo el ciego. Amén. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron el ciego, diciendo: Ten confianza, levántate, te llama. Mili 50 y 51. Por ahí está el micrófono. Aquí el micrófono. Aquí el micrófono. Sí. Marcos 10, ¿verdad? Marcos 10, 50, 51.
Gracias, Wilson. Amén. Él arrojando la capa, dio un salto y se acercó a Jesús. ¿Qué quieres que haga por ti?, le preguntó. Raboni, quiero ver, respondió el ciego. Excelente. Y el versículo 52. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Qué poderoso. Vamos al comentario Beacon, seguidito. Saludamos a los que están conectados. Y vamos al punto número 6. En el documento, en el PDF es la página 144. ¿Cuál es la página? En el libro, muy bien. 367 en el libro. Vamos a leer el primer párrafo, Sari. Vamos a leer el primer párrafo. Es una clase corta, por eso lo vamos a tratar de hacerlo lo más pronto posible para irnos tempranito. Primer párrafo, Sari. Segundo párrafo, Desiree. Tercer párrafo, Madeline. Cuarto párrafo. El cuarto y el quinto puede ser Wandita. Vamos a la lectura del comentario Beacon en este momento. Bartimeo el ciego. Cuando vimos previamente, Jesús había salido de Perea, cruzando el Jordán a corta distancia arriba del Mar Muerto y comenzando el ascenso hacia Jerusalén. Jericó estaba situado a lo largo de esta ruta. Como Jesús y sus discípulos y una multitud salían de Jericó, pasaron cerca de Bartimeo el ciego, que significa hijo de Timeo, que estaba sentado junto al camino mendigando. En el oriente son comunes la ceguera y las enfermedades oculares. Oyendo que era Jesús el Nazareno que pasaba con la multitud, comenzó a dar voces en un lenguaje que hasta ese entonces nadie había empleado. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. El secreto mesiánico había comenzado a desparrarse. Los muchos que le reprendían, para que callase, pueden haber considerado sus gritos como una molestia, o podían temer que la banda de peregrinos fuera tomado como revolucionarios. Cualquiera que haya sido la razón, Bartimeo vislumbró un rayo de esperanza y gritaba más aún, Hijo de David, ten misericordia de mí. De parte de Jesús no salió ni una palabra de repudio ni amonestación. El próximo. Lo que sigue es dramático, especialmente en el lenguaje vivido de Marcos. Entonces Jesús, deteniéndose, ya nadie trató de impedirle. Ten confianza, levántate, te llama, le dijeron. Los consoladoras palabras, ten confianza, aparecen 7 veces en el Nuevo Testamento, todas de labios de Jesús, excepto en esta ocasión, aunque están vinculadas con él. Pablo más tarde recibió el mismo mensaje animador del Cristo glorificado. El ciego no necesita más estímulo. Arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. ¿Quién quieres que haga? ¿Qué quieres que hagas? Puede parecer una pregunta superflua,
pero indudablemente sirvió para fortalecer la fe del hombre, haciendo que expresara su propio deseo. Al preguntar, Jesús animaba a los demás a hacer presentes sus peticiones y les daba oportunidad de manifestar su fe sobre la de él. En su vez actuaría y edificaría. Bartimeo replicó: Maestro, quiero recobrar la vista. Sin ninguna de sus habituales gestos de sanidad, Jesús le dijo: tu fe te ha salvado. Enseguida recobró la vista y literalmente, también espiritualmente, seguía a Jesús en el camino a Jerusalén y a la cruz. Bartimeo había recibido la mejor limosna de su vida. Amén. Amén. Falta uno, ¿verdad? Ok, vamos directamente a la clase y dice un escritor que la sanación de Bartimeo funciona simultáneamente como relato de milagro y como diálogo profundo sobre la fe. Aquí estamos viendo Jesús saliendo de Jericó. ¿Alguien me puede hablar algo de Jericó? ¿Quién se acuerda de Jericó en el Antiguo Testamento? ¿Qué pasó con Jericó? ¿Qué sucedió? ¿Qué evento interesante sucedió con Jericó cuando entraron a la tierra de Canaán el pueblo de Israel? Le dieron 7 vueltas, pero ustedes cantaron eso en la escuelita bíblica. Los israelitas le dieron 7 vueltas, le dieron 7 vueltas a Jericó. Oh. Eso es uno de los eventos más históricos y más impresionantes del pueblo de Israel. Aquí Jericó ahora es una ciudad totalmente rica, llena de dinero, y Jesús ya está en las postrimerías de su ministerio, ya se aproxima el Calvario, por ende ya va llegando a Jerusalén y tenía que pasar por este evento. Muchos puntos voy a traer acerca de esto. Por ejemplo, Bartimeo invoca a Jesús como hijo de David, y nosotros ya hemos estudiado la etimología y el sentido espiritual de lo que significa hijo de David. Es un título que reviste la importancia teológica para Jesús. Ahora, ¿por qué es tan importante el título hijo de David? Cuando Bartimeo gritó: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, no estaba simplemente llamándolo descendiente bíblico de David, estaba haciendo una de las declaraciones mesiánicas más profundas de todo el evangelio. Hijo de David era un nombre de otro nombre como se le conocía a Jesús. Todos los reyes descendientes de David murieron, ninguno reinó para siempre. Sin embargo, Jesús es el rey que Dios trae al mundo para poder a través de él salvar a la humanidad. Como hemos hablado y como hemos repetido muchas veces, el pueblo de Israel quería un libertador, un rey que los librara del yugo de la esclavitud. Pero este hijo de David tenía un propósito más grande y más poderoso para la tierra. Bartimeo fue un ejemplo digno, porque claramente Jesús escuchó los gritos. Los discípulos querían sacar al pobre ciego, pero Jesús dijo: traédmelo, hacedmelo llegar. Este título reviste importancia, evoca tanto la estirpe real de Jesús como las tradiciones judías contemporáneas. El relato enfatiza, voy a leer esto porque me pareció interesante traerlo, la fe de Bartimeo mediante un contraste estructural. Escuchen esto: a pesar de que los discípulos lo reprenden para que guarde silencio, él clama aún más fuerte.
Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Qué significa? Que estaba siendo persistente porque estaba buscando un milagro. Y que contrasta totalmente, radicalmente, la incomprensión de los discípulos. La fe de Bartimeo se opone directamente a la falta de fe de los discípulos. Aquí volvemos nuevamente. La semana pasada hablábamos claramente de que los discípulos estaban totalmente en la carne. Si se acuerdan, la semana pasada estábamos hablando de dos personajes. ¿Quiénes eran los dos personajes que le estaban pidiendo posición a Jesús? ¿Alguien se acuerda? ¿Ah? Los hermanos Jacobo y Juan, los hermanos Trueno. Le pidieron posición. Mira, ponte a este aquí a la derecha y a este a la izquierda. Y la mamá le estaban incitando para que, mira, agítalo, porque ese es el rey, ese es el rey. En otras palabras, el relato enfatiza la fe de Bartimeo, que era un contraste fuera de la fe que no tenían los discípulos. La fe de Bartimeo se opone totalmente a lo que los discípulos que no querían, aunque aclamado como el Cristo, es también el Hijo del Hombre destinado a sufrir, morir y resucitar. Por eso Jesús se dirigía hasta Jerusalén. Pero Marcos estructura su evangelio, y esto me pareció muy interesante, utilizando dos sanaciones de ciegos, como lo que pasó en Betsaida. Si vamos a Marcos 8, 22 al 26, por favor, Sarita, búscamelo. Marcos 8, 22 al 26. Y léeme esa sanación que ya nosotros la estudiamos, pero vamos a leerla por un momento. 18. 8. 8. 8 del 22 al 26. Súbeme el micrófono de Sarita, papi. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido. Y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo: no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. La del ciego de Betsaida y la de Bartimeo enmarcan una sección central poderosa, pero lo más importante, teológicamente, conecta 4 puntos importantes dentro de estas dos historias. Y quiero que las anoten porque esto es muy importante para los estudiantes. Número 1, esto teológicamente conecta la cristología, la soteriología, el discipulado y el seguimiento. Ahora voy a explicar. Estas son técnicas literarias que amplifican el significado totalmente de estas dos narrativas, pero lo voy a explicar. Número 1, ¿qué es cristología? Déjame buscar el documento. Ok, vamos a... ¿Qué es cristología? La cristología es el estudio de quién? No es Cristo. El estudio de la persona y obra de Cristo. Y la cristología responde preguntas como: ¿quién es Jesús? ¿Es Dios o solo hombre? ¿Por qué vino al mundo? ¿Cuál es la misión? ¿Qué significa su muerte y su resurrección? Punto que ya usted sabe.
Y aquí Marcos está revelando que Jesús es el Mesías prometido en ambas historias. Jesús es el personaje principal. La cristología nos permite ver que el centro de la historia en todo momento no es Bartimeo, no es el ciego de Betsaida, es Cristo. ¿Ok? La soteriología es el estudio de la salvación. Soteriología. Porque es una palabra compuesta que se divide de sotería, salvación, y logía, que es estudio. Soteriología. Amarili. Entonces esto responde, este estudio, a preguntas como ¿cómo salva a Dios? ¿Cómo salva a Cristo? Eso es lo que responde la soteriología. Cuando tú estudias a profundidad historias dentro de la exégesis bíblica, estos son puntos que los estudiantes utilizamos para poder saber el por qué. Pero, o sea, cada vez que tú estás leyendo algo, tú tienes que irte a la exégesis. Pero ¿por qué lo hizo así? ¿Por qué salió de Jericó? Porque eso es exégesis bíblica. Y eso es lindo y eso es importante. Entonces aquí también hay una pregunta que responde: ¿por qué necesitamos la salvación? ¿Por qué Bartimeo o el ciego de Betsaida necesitaban salvación? ¿Cómo es, mamá? No te entiendo. Claro. El otro punto importante que se estudia dentro de estas dos historias es el discipulado, que es lo que estamos haciendo nosotros aquí. El proceso de aprender, crecer y ser transformado por Cristo. Mira que Jesús dice: id y haced estudiantes, ¿verdad? Discípulos. El estudiante abraza la lección, el discípulo abraza al maestro. Ajá. Nunca Jesús dijo: vayan y hagan estudiantes. Hay muchos estudiantes, son pocos los discípulos. Él quiere que hagamos discípulos para Cristo, no para Luis Avilés, para Cristo. Ajá. Ajá. Lo que no entendían los dichosos discípulos, porque no querían que el cieguito se llevara la bendición, ninguno de los dos. El discipulado es el proceso de aprender, crecer y ser transformado por Cristo. Un discípulo no es simplemente un creyente, es alguien que aprende de Cristo, obedece a Cristo, imita a Cristo, vive para Cristo, habla para Cristo, imita totalmente a Cristo. Es totalmente, o sea, todo es Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Por eso cuando Jesús llama a Pedro, dice: ven en pos de mí. Y el segundo punto importante es el seguimiento. El seguimiento es la respuesta práctica y continua al llamado de Cristo. Y oiga esto, y esto yo lo he explicado muchas veces, pero yo lo he dejado así como que pasar. Pero lo voy a tocar hoy a vuelo de pájaro. Jesús y Cristo tienen dos connotaciones diferentes. Es lo mismo, pero Jesús, el Yeshua, era el personaje que el pueblo de Israel estaba esperando. Cristo es el Mesías prometido. Por eso cuando Pablo se encuentra con Cristo, Cristo cambió su vida. ¿Todo lo puedo en Jesús? No. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero Pablo era bien inteligente, porque cuando estaba dentro de gente judía, él mencionaba el nombre de Jesús, porque ellos conocen el nombre de Jesús. Pero fíjate que Marta, en una revelación tan profunda, le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué tú me dices de Pedro? No recibió la misma revelación. Él no lo llamó: tú eres Jesús. No, él le dijo: tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres la promesa, tú eres lo que prometieron los antepasados, los profetas.
Por eso siempre nosotros predicamos aquí: todo lo puedo en Jesús, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es más, que la historia lo dice: antes de Cristo y después de Cristo. Por eso yo predico a Cristo. A veces nosotros hablamos de Jesús y es lo mismo, pero son dos connotaciones totalmente diferentes, con el mismo propósito. El seguimiento es la respuesta práctica y continua al llamado de Cristo. Mientras el discipulado enfatiza la formación, el seguimiento enfatiza el caminar diario. Y esto es importante para lo que vamos a estudiar ahora. ¿Por qué estos conceptos amplifican una narrativa bíblica? Porque revelan múltiples niveles en el texto. Yo le decía a alguien: no podemos leer literalmente y explicarlas literalmente. Tenemos que saber cómo vamos a estudiar la palabra del Señor, porque hay unas profundidades y hay unas revelaciones tan grandes dentro de la Escritura, que a veces tú leyendo el texto una vez no te dice nada, la segunda vez te dice algo, pero la tercera vez te revienta el corazón completo. ¿Ok? Revela múltiples niveles. Vamos. Muy bien. La historia de Bartimeo no es solamente la sanidad de un ciego. Es una poderosa enseñanza acerca de, número uno, fe perseverante, reconocimiento de quién es Jesús, abandono de la vieja vida, discipulado verdadero y visión espiritual. La diferencia, esto no lo escriban, entre ambas sanaciones, el ciego de Betsaida y Bartimeo, resulta algo revelador. Y esto yo lo copié de este comentarista Barclay. En Betsaida hay elementos rituales que se suscitaron por medio de Jesús. Número uno, la saliva, la imposición de manos. Y la curación del ciego de Betsaida fue gradual y complicada. En cambio, con Bartimeo no hay acciones ni rituales sanadoras. Destaca la fe del ciego. Cuando esto me tocó, yo decía: wow. Entonces, esto es bien interesante, porque Jesús nos está enseñando en diferentes áreas cómo Él puede operar y cómo le da la gana de operar. Y a veces nosotros exigimos: sáname, pero si no le da la gana de sanarte, ¿qué tú quieres? ¿Qué tú quieres? Pero aquí Él le preguntó al cieguito: Bartimeo, ¿qué tú quieres que yo te haga? Y parece, como dijo Beacon, yo le llamo una pregunta retórica, que él sabe la respuesta. Él sabe la respuesta de alguna manera. En cambio, con Bartimeo no hay acciones sanadoras, destaca la fe. Tu fe te ha salvado. Recuerde, cada vez que usted escuche, que usted vea esto en la palabra, primero Él sana ¿qué? El alma, y luego sana la enfermedad. Porque de nada vale tú sanar la enfermedad y que tu alma se pierda. Entonces esto nos lleva a la curación de los 10 leprosos. Los 10 leprosos salieron al encuentro allá en una casa, y vinieron y se le enfrentaron a Jesús. Y Él les dio orden, le dijo: den un about face, vayan por allá, preséntense al sacerdote, y eso es todo lo que tienen que hacer. Pero vino uno para atrás que pudo salvar, esto lo pongo yo, salvar su alma, dándole gracia. ¿Vino quién? Un samaritano. Exactamente.
un samaritano. Y ese se postró. ¿Quién dijo samaritano? Luisito. Muy bien, gracias, papá. Y se postró, el único que le dio gracia. Y él le preguntó, ¿qué pasó con los otros 9? No, esos están ya comiendo filete con el sacerdote. Comiendo bistec, porque hay que ser malagradecido. Porque hay gente que son malagradecida. En este caso aquí, la curación fue inmediata y completa. Mientras el ciego de Betsaida recibe la vista en 2 fases, Jesús sana a Bartimeo con una simple declaración. Más significativamente, Bartimeo no solo recupera la vista completamente, sino que sigue a Jesús discipulado. Sigue a Jesús por el camino de la cruz que todo discípulo verdadero debe recorrer. Gracias, Barclay, eso es tremendo. Contexto histórico y cultural de lo que está pasando en esta historia de Bartimeo. Entonces vinieron a Jericó. Jericó era una ciudad muy importante. Era conocida por sus palmeras, por el comercio, había prosperado demasiado, había mucho dinero, en la agricultura estaba muy adelante. Era un tránsito de peregrinos, de gente corriendo de aquí para allá, de allá para acá. Era un punto estratégico para que comerciantes pasaran por ese lugar. Jesús está en su viaje final hacia la cruz. Ya esto es lo último que a Jesús, según Marcos, ya le quedaba poco. Después de Jericó vendría a pasar a Jerusalén, donde iba a entrar, a hacer su entrada triunfal. Después de Jerusalén que vendría la pasión, y por eso este milagro ocurre junto antes de la entrada triunfal. ¿Quién era Bartimeo? ¿Alguien me puede decir? Hijo de Timeo. ¿Me puedes descifrar o dividir la palabra? La palabra Bar significa hijo de, por tanto, Bartimeo era hijo de Timeo. No quiero ver a ninguno de los muchachos que vayan naciendo en esta iglesia que le pongan nombres bíblicos así. Bartimeo Avilés. Tremendo es. Es interesante porque Marcos menciona su nombre. Muchos milagros no identifican a la persona, pero probablemente Bartimeo llegó a ser conocido hasta en la iglesia primitiva, porque esto fue un milagro totalmente poderosísimo. Contexto cultural de un ciego. Vamos a ver. ¿Qué pasaba con los ciegos? En el mundo antiguo, un ciego enfrentaba ¿qué? Pobreza. Tenía que depender de otro porque no podía hacer más nada. Marginación, exclusión económica. Inclusive era marginado porque decían que sus padres pecaron o qué pecado había cometido. La mayoría sobrevivía mediante la mendicidad, o sea, eran mendigos. Por eso Marcos enfatiza claramente, estaba sentado junto al camino mendigando. Y hay una simbología espiritual y yo la busqué, la encontré. Bartimeo representa al ser humano sin Cristo. Podemos ser Bartimeo sin Cristo. Porque espiritualmente a veces nosotros estamos incapaces de ver la realidad. Tenemos la bendición al frente y no la estamos viendo. Estamos necesitados, lo tenemos al frente, porque estamos ciegos, no lo estamos viendo. Tenemos que estar dependiendo totalmente de otro. Estamos sentados al borde del camino, pero cuando Cristo llegó a mi vida, cambió mi lamento en baile, quitó mi ceguera, ya puedo ver. Y Él claramente me encontró. Yo no lo busqué a Él, Él me encontró y me dijo ¿qué tú necesitas? Aleluya. Y aquí estamos predicando la palabra. Por eso el clamor de Bartimeo a mí me parece interesante. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Esto es una declaración súper extraordinaria, hermano. Porque ahorita yo dije hijo de David, era un título mesiánico. Vamos a 2 de Samuel 7. Ay, mi madre, espérate. Wandita, búscame 2 de Samuel 7.
Ajá, segunda de Samuel 7, y no me acuerdo el versículo, no lo copié. Espérate, si me dan un breaker. No, vete a segunda de Samuel 7, del 12 al 16. Ahora estamos. Vamos a ver este pacto que pasó aquí. Ajá, hijo de David. Segunda de Samuel 7. Del 12 al 16. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tus linajes, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa y a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo les seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azote de hijos de hombres. Pero Aguántate ahí, mamá, aguántate. Por eso los judíos comenzaron a esperar al hijo de David. Pero ellos lo asociaban con esto que estamos hablando. Y fíjate que, ¿de dónde viene Jesús? Vamos a ver. ¿De qué linaje? Del linaje de David. Por eso cuando Bartimeo grita, Jesús, hijo de David, Jesús sabía, el Bartimeo sabía de dónde venía este hombre. Por eso aquí funcionó totalmente la fe en este cieguito. Yo al principio yo siempre tenía mis dudas en cuanto a Bartimeo, pero estudiando bien a profundidad la clase me di cuenta que Bartimeo tenía fe y que él sabía que un milagro iba a recibir de parte de este Señor. ¿Cuántos están conmigo? Hijo de David, tú eres el rey prometido. Hijo de David, tú eres el Mesías esperado. Hijo de David, tú eres el heredero legítimo del trono de David, heredero espiritual. Tú eres el cumplimiento del pacto. Aleluya. Y eso es poderoso. Cuando el ciego de declaró, hijo de David, no estaba simplemente diciendo que Jesús descendía de David. Estaba confesando, tú eres el Mesías prometido. amén. Amén. Seguimos. Síguelo, mamá, pero cógeme el micrófono para que la gente vente para acá. Ajá. La fe de él fue súper. La fe de él fue súper porque él no vio ninguno de los milagros que los otros vieron. So, él dependía de todo lo que él escuchaba. Explícalo otra vez, explícalo. Él no vio ninguno de los milagros. La fe de él fue de todo lo que él escuchó y de todo lo que sus padres, porque los padres, la mamá, cuando amamantaban los niños, le oraban en los oídos para que ellos se fueran aprendiendo las oraciones y la historia de ellos. Claro. So, mientras la mamá amamantaba, le hablaban a sus hijos y ellos se crecieron sabiendo que venía un Mesías, porque todos ellos estaban esperando. So, cuando nosotros perdemos un sentido, el otro funciona mejor. Sí, se pone más fuerte el otro sentido. So, queriendo decir que el escuchar de él estaba sumamente poderoso, Afinado. bien afinado, y por eso él le gritaba al Mesías. Y lo que está diciendo ya es una realidad, porque Bartimeo reconoce algo que muchos líderes religiosos no reconocían. Jesús, hijo de David.
Y esta revelación espiritual es bien grande porque el ciego ve lo que otros no pueden ver. El ciego ve dentro de él al Jesús que ya lo iba a sanar por lo que él había escuchado. Amén. No ve físicamente, pero ve espiritualmente. Y reconoce que identidad, autoridad, la mesianidad de Cristo en Jesús. Y aquí hay una simbología. La fe verdadera comienza cuando reconocemos quién es Cristo. Amén. Santo eres, Señor. Entonces, la multitud se opone. La multitud se opone totalmente. Muchos lo reprendían para que se callase. Pero esto me parece interesante porque esto conecta con Marcos 10:13. Vayan un momentito, Wandita, búscame Marcos 10:13, Osari. Marcos 10:13, léeme Marcos 10:13 para repetirle lo que ya habíamos estudiado. Marcos 10:13. Cierto día, algunos padres llevaron a sus niños a Jesús para que los tocara y los bendijera. Pero los discípulos regañaron a los padres por molestarlo. La misma situación. Allá los niños, ellos querían reprender a los padres, reprender a los niños. No, los discípulos totalmente carnales en todo el sentido de la palabra. Allí impedían que los niños se acercaran. Acá impedían que el pobre cieguito se acercara a Jesús. Por eso Jesús le dice, tráeme al ciego. Y aquí el contexto espiritual también es más grande, porque cuando leemos 10:48 de Marcos, muchos le reprendían para que se callase. Nosotros a veces, yo siempre les digo, hermanos, algo importante. Nosotros no podemos quedarnos callados. El enemigo quiere silenciarnos la boca. No quiere que alabe. No quiere que confesemos. El enemigo no quiere que tú digas nada porque él siempre está temeroso de lo que tú digas por tu boca. Cuando una alabanza sale de tu boca, una alabanza molesta el reino de las tinieblas. Y cuando tú reconoces quién es Cristo frente a Satanás, el tipo tiembla, no lo soporta. O sea, siempre existen voces que van a intentar apagar tu fe. Siempre van a existir voces de gente que van a querer hablarte al oído para apagar tu fe. Esas voces tienes que apagarlas en el nombre de Cristo. Porque son voces de incredulidad. Esas voces que te dicen, mira, pero no tienes que ir al discipulado. Tú lo puedes por Zoom. Voces de incredulidad, voces de religión, voces de presión social, voces de temor que te hacen ciegos espiritualmente. Y si tú sigues escuchando esas voces, te van a hacer ciego y vas a estar en una ceguera espiritual. ¿Cuál fue la respuesta de Bartimeo? Clamaba más duro. Dale la micrófono. El pastor dice, el pobre cieguito. No, él no fue tan pobre. He was bold, porque empezó a clamar aún más duro. So, el tipo sabía. El tipo clamó más duro, por nada. El tipo clamó más duro. Entonces gritaba más duro porque ¿qué? Porque no quería perder la oportunidad. ¿Ah? Yo veo a veces a gente veo gente en los conciertos, en los reels que se ven por ahí, y tú ves a la gente gritando al cantante, ¿sabes? Como si lo fuera. Pero hay gente que tiene la dicha de que el cantante lo escuchó y va y se baja y lo toca. Yo me imagino a Bartimeo en este momento. Y la dicha y el privilegio de que le diga Jesús a estos discípulos carnales, tráeme a ese hombre para acá. Porque la fe que persevera es una fe que no se rinde. Amén. Aleluya. No se rinde.
Por eso yo traje los dos casos, exacto. Lo traje el de Betsaida. El de Betsaida sí hubo sanación, pero hubo cierto ritual, ciertas situaciones. Aquí se tardó más. Aquí este hombre tenía fe y la buscó. Estaba junto al camino, sabía que por ahí llegaba. Ya estaban los rumores, por ahí va a bajar. Así que espéralo allí en la esquina, siéntate allí. Yo me imagino todo este cuadro. Es un cuadro poderoso. Mientras más oposición recibe, más fuerte clama. Más fuerte clama. Los milagros suelen estar al otro lado de la perseverancia, hermano. Ahorita le decía a alguien, mantén tu fe, mantén tu oración. Nada va a pasar, nada va a suceder. Sígase adelante. No, sígase adelante, tranquilo, no te preocupes. Sí, tú tienes que mantener tu fe en alto. Amén. Porque aunque tú no veas la situación, Él está obrando, como dice la canción. Aunque tú no veas lo que va a pasar, Él sigue obrando. Pero tú tienes que mantener tu fe constante. Oh, gloria al Señor, gloria al Señor. Jesús se detiene. Vamos a Marcos 10:49. Léeme Marcos 10:49. Mili, Marcos 10:49. Marcos 10:49. Y esta parte es hermoso. Estamos terminando. Marcos 10:49. El micrófono. Marcos. Ahora. Ajá. Jesús se detuvo y dijo, llámenlo. Así que llamaron al ciego. Ánimo, le dijeron, levántate, te llama. Levántate, te llama. Esta parte a mí me dejó loco y sin idea. ¿Qué ustedes creen por levántate y llama? Sí, levántate, te llama. ¿Qué ustedes creen? Explique, alguien, hablen. Que fue escuchado. Háblame, mamá. Que fue escuchado. por Ajá, Jesús. ¿quién más dice? ¿Nadie más tiene nada que decir? Pero él dice ánimo. Ajá. A él le dice ánimo. No dice que él dijo ánimo. Dice, así que llamaron al ciego. Ánimo. Le dijeron, levántate, te llama. Solo estaban. Exactamente. Le están diciendo, le están empujando. Mira, le están empujando. Pues dale, muévete, dale para allá, que te llama. El tipo te está llamando. Es una aseveración. Aquí se le pega la fe a unas personas que están al lado. Aquí se le pega la fe. Y fíjate qué cosa más interesante. Mira lo que yo encontré aquí. Esto es hermoso porque Jesús va camino a Jerusalén. Va hacia su arresto, va hacia su sufrimiento, va directamente a su crucifixión. Sin embargo, allí se detiene para establecer este precedente. Y aunque los discípulos estaban reacios y renuentes a que Él viniera, había gente también que estaban pendientes. Óyeme, porque están los noveleros, pero están aquellos que están pendientes y que también se le pega. Mira, ese hombre famoso te está llamando, arranque y ve. Dale, mamá. Pero quédate por acá, mamá. Solamente quiero añadir que el Passover, el tiempo del Passover iba a comenzar. Son muchos de los que vivían en otros lugares, muchos judíos de que vivían en otros lugares como Judea, Samaria, en esos lugares iban caminando también para Jerusalén porque how you say Passover in Spanish? La Pascua. Iba a comenzar. Yo me imagino que cuando pasaban por Jericó, eran muchas diferentes personas. El lugar estaba lleno porque cuando Jesús es crucificado, Jerusalén está lleno porque están celebrando. Claro. Y otra cosa también que es importante, viendo a Chosen, esta parte a mí me impresionó mucho porque había, como dice Yaro, mucha gente en la película.
mucha gente, y él estaba dando alaridos y gritos y cosas. Pero algo que me llama la atención es que Jesús, en sucesos como el de la mujer del flujo de sangre, por ejemplo, había una multitud, dice la palabra, revela el evangelio, que la multitud, era tanta la gente que yo me imagino la gente tocando a Jesús, tocándolo. O sea, era tanta la multitud que esta mujer se arrastraba y tocó el borde del manto de Jesús. Jesús, 100% hombre, 100% Dios, sabía que Bartimeo necesitaba un milagro. Y por eso cuando esta gente le dijeron, dale, ánimo, levántate, te llama. En otras palabras, vete, porque esta persona famosa te va a hacer algo. Algo va a pasar contigo. Cristo nunca está demasiado ocupado para atenderte, hermano. Yo oí a alguien decir en estos días, y esto a mí me consternó, lo escuché por un YouTube por ahí, que dijo, es que Dios está demasiado ocupado para escucharme. ¿Sabe? Yo me quedé como que, pero espera acá. Y entonces lo viré para atrás, escuché bien. Sí, porque tantos problemas que yo tengo. Toda era una conversación totalmente negativa. De estas conversaciones que te dan dolor de cabeza, que te molestan. De una pesimista, esa es la palabra. Ahora, una conversación pesimista. Es que Dios está tiene demasiadas cosas, está atendiendo a otra gente. Cristo nunca está demasiado ocupado para atender un corazón que clama de verdad. El profeta dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Por eso le dicen, ten confianza, levántate. O sea, aquí la multitud cambió inmediatamente su perspectiva. El maestro, Raboni. ¿Qué significa Raboni? Raboni. Por favor, Juan Mato, coge el micrófono, hijo. Porque es que eso lo que se oigo es como un murmullo. Eso es. Rabí. ¿Qué significa? Maestro. Maestro. Gracias, papá. Maestro. Raboni, maestro, era un título. Y Jesús tenía ese título. La multitud cambia totalmente su paradigma. Primero lo callaban, ahora lo animaban. Primero le estaban diciendo que no, ahora le están animando. Por lo menos los que estaban allí, los que estaban viendo el espectáculo. Y esto aplica totalmente a nuestro diario vivir. No debemos depender de la aprobación humana. Tú no puedes depender de lo que diga el amigo, el vecino o tu hermana. No puedes depender de lo que diga el hermano. La misma multitud que te critica, mañana te puede celebrar. Por eso hay que tener cuidado a quien tú le inclinas tu oído. Porque esa misma persona que te da la palmadita, esa es la que viene con el puñal. Me dañó esto. ¿Ah? Sí, porque allí estaban los discípulos diciendo que no, que se callaran. ¿Ah? Cállate, no molestes al maestro. Y gritaba más duro. Pero entonces ahora se vira la tortilla y ahora, mira, te llama. Lambones lo que son todos. ¿Ah? Vamos a Marcos 10:50. Marcos 10:50. Vamos a leerlo un momentito. Estamos terminando. ¿Lo leo? Sí, vamos. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Aguántate.
La capa. ¿Alguien tiene algún conocimiento de lo que significa la capa? Problema. Quédate por acá, muchacha. A robe. It was like a robe, a mantle. Sí, sí, un manto. Un mantle. ¿Alguien tiene alguna? Era necesario, casi todos los que viajaban en el tiempo de viaje lo usaban para protegerse del sol y en la noche para protegerse del frío. Muy bien. Era símbolo de seguridad y supervivencia, lo que dijo Yara. Supervivencia. No sé si ustedes lo han visto, son como, Desi tiene unos mantos así que se ponen. En casa, cuando tú tenías uno que te metía a la cabeza, que te regaló tu país. ¿Te acuerdas? ¿No? ¿No eras tú? Pues era mi mamá. Sí, porque mami tenía algo, pues yo creo que era mami, que tenía algo que ya metía a la cabeza, que era como un manto de estos que eran bien gordos. Eran como unos ponchos. Ajá, dime, pero coge el micrófono, hijo. Ajá. Eso le llaman el talí, los judíos le llaman talí. Por encima, así. No, eso es otra ¿No cosa. es el mismo? Eso es otra cosa. El talí es otra cosa. Esto es la capa esto es otra cosa. Pero los que tenían alguna enfermedad, esas capas tenían otros tipos de colores y otro tipo de diseño. Pero la capa era símbolo de seguridad y supervivencia. Quizás la posesión más importante de este ciego. Y te digo por qué. Porque lo que está en la Biblia no es una locura. Lo que está escrito en este libro no es locura. Cuando todo tiene un significado, tiró la capa, la arrojó. La arrojó. Quiere decir que era muy importante para él, pero era más importante lo que venía después. Que olvídate del dinero, olvídate de esa capa, ya se acabó. Yo me voy a soltar de mi vieja pasada manera de vivir. Ahora voy a caminar diferente, porque ahora el maestro me va a hacer un milagro. Lo que yo tanto estoy esperando. Y esta era una herramienta quizás para recoger limosna. O sea, sabrá Dios, porque era mendigo el que recogía limosna. Él se identificaba con esta capa especial, con este, ¿cómo fue que tú dijiste ahorita? Con este manto. Se identificaba con este manto especial, pero la tiró al piso. Esto representa la vieja vida, identidad pasada. Dependemos de la capa para sentarme en una esquina o del manto para poder pedir dinero. La dependencia humana. Esta capa representa aquello a lo que nos aferramos. ¿Por qué la arroja? Porque cree que no volverá a necesitarla. Punto. Fe. Independiente a lo que pasó con el cieguito de Betsaida, aquí Bartimeo tenía una fe poderosa en Cristo Jesús. Y actúa en fe antes del milagro. Aleluya. Por eso tenemos que estar, hermano, por eso yo le digo a la gente, tenemos que confesar, aunque no veamos el diagnóstico negativo, esté positivo, confesar de que ya yo he conquistado mi milagro. El pastor nos acaba de decir que el manto, the robe, la capa, el significado es seguridad. Él soltó su seguridad, lo más preciado que él tenía, porque sabía que lo que venía ahora, él no iba a necesitar de esa seguridad más nada, porque estaba confiando en la seguridad de Cristo. Amén.
Amén. Por eso muchos dicen que siguen a Cristo, pero no sueltan el viejo manto. Antes yo hablaba con alguien ahorita. Bueno, pero ¿cómo fue que dijo el tipo? Muchos están en la iglesia, muchos no tienen trascendencia en la iglesia porque se han arrepentido, pero no se han convertido. Un disparate así que yo me quedé como que, pero ¿qué está diciendo este? Ajá. Y yo le dije, hermano, si no se han convertido, nunca hay arrepentimiento. Nunca hay arrepentimiento, lo que hay es remordimiento. Y podemos llegar a un lugar y podemos estar sentados y estar en remordimiento totalmente, pero no ha habido cambio de mente. La mente la seguimos manejando en el manto, en la pasada manera de vivir. Bartimeo soltó lo que tenía porque él sabía que lo que venía era mejor que el manto que ya se cansó de tener por 20 años, 30 años, 40 años, 50 años, 60 años, con el mismo manto, cieguito. Y la pregunta de Jesús, que es la pregunta retórica que siempre me ha marcado mi vida. Marcos 10:51, Sarita. Respondiendo Jesús, le dijo, ¿qué quieres que te haga? Aguántate ahí, aguántate ahí. Estaba hablando ahorita los otros días con Yaro. Y Yaro me pregunta una pregunta. Sal para afuera, brinca para arriba, sube para arriba o baja para abajo. Me hace, ¿tú crees que, cómo fue la pregunta, Yaro? Coge el micrófono otra vez, por favor. Ay, bendito. No me recuerdo el verso bíblico, pero hay un verso bíblico que dice que Jesús se despojó de toda su gloria para venir al mundo. So, mi pregunta para el pastor es cuando dice que se despojó de su gloria, ¿qué quiere decir eso? Esa es una pregunta que, ya tú sabes, deja uno como que en suspenso. Porque repito lo que estábamos hablando ahorita. Tú puedes leer un verso, pero cuando te confrontan de esa manera, tú dices, espérate, ¿qué pasó aquí? Y cuando comenzamos a investigarlo, estábamos los tres, ¿verdad? Tú estabas también en la conversación, mamá. Sí, yo creo que tú estabas ahí a investigarlo. Y yo me pongo yo tengo una librería que se llama Logos, que esa es la mejor inversión que yo he hecho desde hace 11 años. Pongo a buscar comentarios de cada uno de los teólogos. Y Barclay es uno de los más que yo leo. Y dice, es probable que Jesús no tenga a ver cómo yo lo digo para que no me saquen de contexto, por favor. Esto es una clase, somos estudiantes. No, era 100% hombre, 100% Dios, pero Jesús era probable que no tuviera todo el poder como cuando estaba en el reino. Ahora, esto tiene... Pon el micrófono, mamá, por favor. El poder de saber. Ok, es difícil explicarlo porque lo que sucede es que él tiene el poder. En muchas ocasiones él dijo, si yo quiero, yo llamo y bajan 10,000 ángeles y hacen lo que yo quiera. Si yo quiero. Queriendo decir que nunca tocó ese poder pudiendo tocarlo. Y lo mismo hacía cuando no quería saber algo más que el Padre no quisiera que él supiera. Por ejemplo, yo no sé ni yo mismo sé el día ni la hora en que voy a regresar. Él no mintió, pero él es Dios, él lo sabe todo. Pero como Dios, él decide no querer saberlo.
Claro. Entonces, esta es una pregunta. Yo encontré algunos puntos que yo había tomado de Barclay. La respuesta es sí, pero con ciertas limitaciones voluntarias en su humanidad. Esa, ¿viste? ¿Te acuerdas? Jesús predijo numerosas cosas futuras. Su muerte y resurrección, Él la predijo. Esto va a suceder. ¿Por qué? Porque los profetas hablaron acerca de la muerte y de la resurrección. La negación de Pedro también la profetizó. Él lo sabía. La traición de Judas, ya los profetas lo habían dicho, pero él la repite. La destrucción de Jerusalén, los profetas lo dijeron, Daniel, Isaías. La venida futura del Hijo del Hombre. Todas estas cosas demuestran que poseía algún conocimiento sobrenatural. Ojo con esto, yo no estoy diciendo que dejó de ser deidad. No, él sigue siendo el Emanuel, 100% Dios. Sin embargo, encontramos textos como el que dijo Yaro, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Y también dice en Marcos 3:72, ni el Hijo lo sabe. Pues, ¿qué significa que Cristo se despojó de sí mismo? Pablo escribe, el cual siendo en forma de Dios, Filipenses 2:6-7, y con esto no nos desviamos porque vamos directamente a la pregunta retórica de qué tú quieres que yo te haga. El cual siendo en forma de Dios no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. ¿Y qué siervo? En el griego, esclavo, doulos. Pues la palabra aquí significa kenosis. ¿De acuerdo a la palabra kenosis? Que la dijimos ese día. Kenosis. Y esta palabra es interesante porque kenosis significa vaciamiento. Esto lo cortan para Facebook y hacen un reel y se va a virar esto. Mira lo que dice, que Jesús se vació. Mira. ¿De qué se vació Cristo? Dice Barclay. No de su divinidad. La Biblia nunca enseña que dejó de ser Dios. Cuidado. Jesús siguió siendo completamente Dios. Entonces, ¿qué dejó? Se despojó de su gloria visible que tenía con el Padre, el ejercicio independiente de sus privilegios divinos, su posición celestial de honor. Y esto es realidad, porque en el Getsemaní se sintió solo. Su Padre, ¿qué? Le dio la espalda. Sudaba gotas de sangre. Vamos a salirnos de ahí porque eso está tremendo. Eso está muy profundo. Luisito. ¿Qué quieres que te haga? Una pregunta retórica. Para mí, yo siempre he enseñado así. Siendo Dios, Él sabía que tú querías. Y se acuerdan que hay una historia también de Jesús muy importante. ¿Qué pasó frente a la tumba de Lázaro? ¿Qué pasó frente a la tumba de Lázaro? Resucitó a Lázaro, sí. Pero él le dijo a aquellos, vayan y muevan la piedra. En otras palabras, él está buscando que tú hagas tu parte y yo hago la mía. La gente quiere la bonita, la linda. Hazme. Dame. Pero tú no quieres dar. No quieres dar oración, no quieres dar palabra, no quieres sacrificarte, no quieres hacer nada, pero quieres recibirlo todo. ¿Qué quieres que te haga? Jesús sabía que era ciego. Entonces, ¿por qué una pregunta retórica? Es a rhetoric question. Porque desea una expresión de fe consciente. Raboni le dice, maestro mío, es una expresión de profunda honra. Jesús tuvo que ver la fe de este hombre. Jesús tuvo que ver el corazón de este hombre. La fe era muy grande.
Ya se acabó tu esclavitud. Llegó el día de tu salvación. Ya se acabó tu ceguera. La petición es específica. No pide dinero, no pide hospital, no pide casa, no pide comida. Pide poder ver. Visión. Por eso la necesidad más grande del hombre no es la economía, es poder ver espiritualmente lo que está frente a nosotros, lo que está sucediendo en este mundo. El hombre natural necesita ver espiritualmente, no necesita más nada, ver espiritualmente. Por eso Salomón no le pidió al Señor riqueza, no le pidió al Señor propiedades, él le pidió sabiduría para poder manejar los negocios que él tenía que hacer. Y solamente Jehová vio el corazón de Salomón y dijo: espérate, esto es un corazón conforme. Yo te voy a dar de todo. Y era el hombre más poderoso en ese momento. Recibe la sanidad. Dice: tu fe te ha salvado. Porque primero que sana Cristo, el alma. Y luego la enfermedad física. Y aquí el detalle más importante, ya con esto concluimos, es esto. Y seguía a Jesús en el camino. Muchos de nosotros vivimos, y esto es lo que estamos predicando los sábados, muchos de nosotros hemos gustado de las bendiciones de Dios, de los beneficios de seguir a Cristo, de todos sus milagros. Y de momento le damos la espalda al Señor y dejamos. No hay nada mejor que seguir a Cristo. Muchos reciben milagros, muchos hemos recibido beneficios, pocos queremos seguir a Cristo. Bartimeo no solo recibió la vista, se convirtió en discípulo de Jesús. Y esto es una simbología en nuestro caminar, porque en Marcos el camino representa, número 1, discipulado. El camino representa obediencia. El camino representa seguir a Cristo. En Marcos el camino representa discipulado, obediencia y seguir a Cristo. Y esto es un contraste totalmente con el joven rico, que ya lo habíamos dejado atrás. Porque el joven rico, Marcos coloca la historia del joven rico, y ya ustedes saben que el joven rico se fue triste, totalmente sin arrepentimiento, porque su corazón estaba en la riqueza. El joven rico tenía vista física, era rico, se fue triste porque su corazón estaba en el billete. Bartimeo era ciego, era pobre, pero siguió a Jesús. Y voy a decir estas 4 puntos espirituales que tengo que decir y me salgo de frente de ustedes. El ciego veía mejor que muchos religiosos. Reconoció a Jesús. La fe de que rompió obstáculos. Y la oposición y la resistencia no lo silenció. El manto debía ser abandonado. Por eso no podía aferrarse al pasado. Si se aferraba al pasado, no podía correr hacia eso. Y 4, la verdadera sanidad produce discipulado. Porque el objetivo no era solamente ver, era seguir. Gloria al Señor. ¿Alguna pregunta? Claro que sí. Por ahí está un micrófono, mamá. I'm going to say it in English. Dale, en italiano. For verse, hold on. For verse 50, it says, throw his cloak aside, he jumped to his feet and came to Jesus. This wasn't like a moment where he was just quiet and calm, cool, collected. He literally threw his cloak down and eagerly jumped. Brincó. Yeah, he was very excited to meet Jesus.
Because Claro. he knew he was going to receive everything. Y dice que arrojando su capa, bueno, en inglés, ¿cómo dice? That he eagerly jumped or cloak. Él entonces arrojando su capa se levantó y vino a Jesús. Déjame ver cómo lo dice en otro. Full of excitement. Ah, mira, mira, esta, sí, me puso a trabajar. Es así, mira esto. Mira esta versión, nueva traducción viviente. Está cañona esta, búscala, mamá. Léeme la nueva traducción viviente, el versículo 50. Y mira cómo dice. ¿La tienes por ahí, Beba? Mira cómo lo dice. 50. Bartimeo echó al lado su abrigo, se levantó de un salto y se acercó a Jesús. ¿Sabe? Esto es una oportunidad única. Estaba tan emocionado, tú sabes, emocionado con esto, que dio un salto. Voy para allá, ¿sabes? O sea, y te voy a decir una cosa, lo que dijo Yaro es una realidad, y esto yo lo he vivido. Hay personas que tienen deficiencia en ciertas áreas de sus sentidos. ¿Ah? Y hay personas ciegas que desarrollan mayor fuerza en otros, en los otros sentidos. Eso va a pasar siempre. Y yo me imagino que este muchacho sabía cómo era el camino. Porque no sé si usted ha visto a los cieguitos en la calle. Si van pasando por el mismo lugar con el bastón que le dan, ya ellos llegan a un momento que se aprenden la ruta. Y ya no usan el batón, ya se aprendieron la ruta. Utilizan otro sentido. Esto es poderoso, hermano. Gracias, Arce, por tu aporte. Muy bueno. Denle un aplauso al Señor. Tremenda clase. Hasta aquí llegó el capítulo 5. Los que me deben reflexiones. Ajá. Papito, ¿quiere decir algo? Ahí está el micrófono. Dime, mi amor. ¿Me permite? Claro. La pregunta mía es la siguiente. Si los discípulos estaban con Jesucristo 3 años, aprendiendo de Él, viendo las maravillas, viendo las proezas, viendo todos los milagros que Él hizo, ¿había algo en específico que le estaba bloqueando que ellos no supieran lo que era Jesús? Vuelve a explicarlo. Yo veo los milagros. Yo estoy con Jesús ahora mismo. Yo estoy viendo todos los milagros en 3 años. Veo todo, que Él sana, que Él levanta, que Él resucita, que Él hace todo. Y yo estoy en el círculo de Él. ¿Cómo yo no voy a estar con Él siempre y creer en Él siempre y hacer todo lo que Él me diga? Vamos a buscar, te voy a contestar, pero vamos a buscar Juan. Ok, vamos a Juan 14, desde el versículo 7, Sari. Y sigue por ahí, yo te voy a decir dónde. Para contestarte, Pito, pero te voy a contestar porque aquí se suscitó algo que Jesús le dice a Felipe. Búscame Juan 14, desde el 7 en adelante. Si ustedes realmente me conocieran, también sabrían quién es mi Padre. De ahora en adelante ya lo conocen y lo han ¿Cómo fue que le dijo? ¿Cómo fue que le dijo? De ahora No, en adelante. dale para atrás. Desde el 7. Si ustedes realmente me conocieran, también sabrían quién es mi Padre. De ahora en adelante ya lo conocen y lo han visto. Dale para adelante. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y quedaremos conformes. Jesús respondió: Felipe, he estado con ustedes todo este tiempo y todavía no sabes quién soy. Los que me han visto a mí han visto al Padre. Entonces, ¿cómo me pides que le muestre al Padre?
¿acaso no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo digo no son mías, sino que mi Padre, quien vive en mí, hace su obra por medio de mí. Solo crean que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. O al menos crean por las obras que me han visto hacer. Ok, aguanta ahí. Eso es solamente un ejemplo. Yo siempre he dicho, y nosotros desde el principio lo hemos dicho, y en todas las clases le hemos hablado lo mismo, de que es difícil que en 3 años estos muchachos entiendan el propósito de una persona. Es difícil. Es difícil. Y más que todo, en ese tiempo, el propósito de Jesús para con ellos era poderlos entrenar de la mayor velocidad posible. Porque acuérdate que hay un caso que se está levantando en contra de Jesús muy rápido, muy acelerado. Y que si se iba a cumplir su muerte, tenía que cumplirse. Claro que sí. Pero yo siempre digo y opino que fue demasiado rápido el proceso para poderlo enjuiciar, crucificar, enterrar y hacer todo lo que hicieron. O sea, el tiempo era muy corto. Claramente, la clase pasada, Jesús le da sentencia de muerte y les profetiza su muerte también. A esto ustedes quieren bautismo, ustedes se van a bautizar y van a coger bautismo también. Pero tampoco lo entendían, porque espiritualmente no lo van a entender. ¿Dónde fue que sus ojos fueron abiertos, papito? Espérate. ¿Dónde fue que sus ojos fueron abiertos? En el aposento alto, en Hechos capítulo 2. Y era un momento crucial, porque aún viendo ellos la muerte de Jesús, se fueron a correr, se escondieron. No, pero no era para juzgarlo. Es que yo lo haría también. Yo me voy a correr, porque si lo matan a él, me van a matar a mí, porque yo soy seguidor de él, yo soy discípulo. Yo me voy a correr, papito, es normal. Es normal, eso es normal. Por eso es importante que cuando Jesús se le aparece a ellos, después de resucitado, le hace la promesa, vayan al aposento alto y esperen la promesa. Que ese es el que los va a ayudar a ustedes. El Paracletos. Dime, Yaro. Hoy en día a nosotros se nos hace fácil decir, yo lo seguiría y yo estaría con él, pero es porque tenemos el Espíritu Santo que nos ha revelado todo. Ellos no lo tenían y nuestro primer enemigo somos nosotros mismos, nuestra carne. Entonces, claro, ahí mismo te lo revela en este caso del Evangelio de Juan. Tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido. Es difícil. Para más decirte, sus hermanos no creían, le hacían la guerra a él. Aunque después su hermano fue un gran escritor. ¿Ah? 2 de ellos. ¿Quiénes son ellos? Y Santiago. No creían en él. Su familia. La Biblia no especifica nada de José. Se hace mucha conjetura, pero José no aparece en la escena. José no se sabe si murió. Pero sus hermanos no sabían ni creían. ¿Por qué? Por tanta murmuración y tanta. O sea, es que por eso mejor hay que cerrar nuestros oídos y mirar a Cristo. Sí, o sea, nosotros podemos verlo ahora desde nuestro punto de vista. Acá, caramba, pero yo hubiese estado ahí, yo hubiese seguido con Jesús. Nada, muchachos, yo, Luis Avilés, hubiese desaparecido, hubiese escondido. Ver esa muerte, me van a matar también. Y eso es lo que pensaban ellos. Por eso ellos estaban escondidos. Vean a Chosen, estaban siempre asustados. Con una perse tremenda, la perse era terrible.
Amén. Gracias por la pregunta, Pito. Muy interesante. Denle un aplauso al Señor en esta noche. Muy buena clase. La gloria del Señor.